Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en algo verdaderamente especial. Si alguna vez te has preguntado qué significa el amor en su máxima expresión, o si simplemente disfrutas de las historias que te tocan el alma, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar y explorar una serenata romántica, una que promete robarte el corazón, protagonizada por dos nombres que resuenan con pasión, Kerem y Hande. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos en la magia de Kerem y Hande, serenata romántica que te robará el corazón. Prepárense para un viaje emocional, lleno de melodías, versos y la esencia pura del romance. Antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura musical y sentimental, quiero recordarles algo importante, algo que nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Es un gesto pequeño que significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles vídeos que esperamos les enriquezcan, les diviertan y les inspiren. Así que si disfrutan de lo que hacemos, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora sí, con todo preparado, empecemos. La idea de una serenata romántica es algo que evoca imágenes de balcones iluminados por la luna, de guitarras melancólicas y de declaraciones de amor que trascienden el tiempo. Cuando escuchamos los nombres Kerem y Hande asociados a algo así, las expectativas se disparan. ¿Quiénes son Kerem y Hande en este contexto? ¿Es una historia real, una obra de ficción, o quizás una interpretación musical que ha capturado la imaginación de muchos? Lo fascinante de este título es que nos invita a especular, a imaginar la historia detrás de estas notas y estas palabras. Podríamos estar hablando de una pareja real cuyas muestras de afecto se han vuelto virales, o de personajes de una telenovela o película cuyo romance se ha inmortalizado en una canción. La belleza de la música y especialmente de una serenata, es su capacidad para encapsular emociones complejas y hacerlas accesibles a todos nosotros. Vamos a empezar por desglosar el título. Serenata romántica nos dice mucho. Una serenata no es solo una canción, es una declaración pública, a menudo realizada bajo el manto de la noche con la intención de cortejar, de expresar amor profundo o de pedir perdón. Es un acto de vulnerabilidad y valentía, un regalo personal y sincero. El adjetivo romántica simplemente refuerza la naturaleza del contenido, lleno de amor, ternura, pasión y quizás un toque de anhelo. Ahora, ¿quiénes son Kerem y Hande? Si estás familiarizado con la cultura turca, estos nombres podrían evocarte imágenes de actores o personajes populares. En Turquía, las telenovelas y las series de televisión tienen un alcance masivo y a menudo presentan historias de amor épicas que capturan la atención del público durante años. Es muy probable que este título haga referencia a una pareja icónica de alguna de estas producciones, o quizás a una pareja de la vida real que ha inspirado una canción. La universalidad del amor hace que estas historias resuenen, sin importar el origen. Si pensamos en la posibilidad de que sean personajes de ficción, como Kerem y Hande de alguna serie famosa, esto añade capas de intriga. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Han superado obstáculos? ¿Es esta serenata un punto culminante en su historia de amor? La música, en este caso, no es solo un acompañamiento, sino una forma de narrar, de amplificar los sentimientos que ya hemos visto o que se nos pide que imaginemos. La parte de que te robará el corazón, es una promesa directa. No es una serenata más, es una que está diseñada para tener un impacto emocional profundo. Nos sugiere que la melodía, las letras, la interpretación, o la historia detrás de ella, tienen el poder de conmovernos, de hacernos sentir identificados, de evocar nuestros propios recuerdos y anhelos románticos. Es una invitación a dejarse llevar por la emoción, a permitir que la música juegue con nuestros sentimientos. Podríamos estar ante una historia donde Kerem, movido por un amor inmenso o quizás por la necesidad de recuperar a Hande, decide componer y dedicarle una serenata. Imagina la escena, la noche, las estrellas, Kerem con una guitarra o un instrumento, cantando con toda la sinceridad de su alma. ¿Qué le diría? ¿Qué promesas haría? ¿Qué miedos expresaría? Cada verso sería un latido de su corazón puesto en palabras y melodía. Por otro lado, si Hande fuera la protagonista de esta serenata, ¿qué significaría? Quizás ella le canta a Kerem, expresando su amor, su admiración, o su deseo de estar juntos. En este escenario, la serenata podría ser una respuesta a Kerem, o un gesto independiente que subraya la reciprocidad de sus sentimientos.
La dinámica entre ellos, la forma en que se comunican su amor, es lo que haría esta serenata verdaderamente única. Ahora pensemos en el estilo musical. Una serenata romántica puede variar enormemente. Podría ser una balada clásica, con arreglos orquestales que realzan la emotividad. O quizás algo más íntimo con solo una guitarra acústica y una voz desgarradora. Incluso podría tener influencias de la música pop moderna, pero manteniendo la esencia lírica y melódica que la define como romántica. La elección del género musical juega un papel crucial en cómo percibimos la intensidad y el tipo de romance que se está expresando. Una balada lenta puede transmitir una ternura profunda y un compromiso duradero, mientras que una melodía más rítmica y apasionada podría evocar un amor ardiente y juvenil. Independientemente de si Kerem y Ande son figuras reales o ficticias, la serenata romántica que te robará el corazón se convierte en un estudio de caso sobre cómo el arte, en este caso la música, puede comunicar las profundidades del sentimiento humano. Nos enseña sobre la importancia de las declaraciones de amor, sobre la valentía de ser vulnerable y sobre la universalidad de la experiencia romántica. Una de las cosas que hace que una serenata sea tan poderosa es su intimidad. Incluso si es interpretada públicamente, la intención es crear una conexión personal y directa con la persona amada. Las letras suelen ser muy personales, hablando de recuerdos compartidos, de cualidades específicas que admiran en la otra persona, o de un futuro que desean construir juntos. Cuando escuchamos una serenata así, somos testigos de un momento de profunda conexión humana. Y ahí es donde entra la parte de robar el corazón. No se trata solo de que la música sea bonita, sino de que nos identifique, de que nos haga sentir que esa historia, o al menos la emoción detrás de ella, es nuestra. Quizás hemos vivido algo similar, o quizás soñamos con vivirlo. La música tiene esa magia de trascender las barreras y conectar con nuestras propias experiencias y deseos más íntimos. Podríamos analizar las posibles letras de esta serenata. ¿Serían versos poéticos llenos de metáforas sobre la naturaleza, o serían declaraciones más directas y sencillas? Tal vez hablarían de cómo la presencia de Ande ilumina la vida de Kerem, o de cómo los ojos de Kerem son el reflejo del alma de Ande. Las palabras exactas son importantes, pero también lo es la emoción con la que se cantan. La cadencia de la voz, las pausas dramáticas, la forma en que se pronuncia cada sílaba, todo contribuye a la narrativa emocional. Consideremos el contexto cultural. Si Kerem y Ande son de origen turco, es posible que la serenata incorpore elementos de la música tradicional turca, o que las letras reflejen temas culturales específicos. La música es a menudo un espejo de la sociedad de la que proviene, y el romance tiene sus matices en cada cultura. Esto podría añadir una capa de fascinación adicional para quienes no están familiarizados con esa tradición. Además de la música y las letras, la presentación de la serenata también es crucial. ¿Cómo se imagina esta serenata? ¿Es Kerem solo con un instrumento? ¿Hay una banda acompañándolo? ¿Está Ande presente escuchando atentamente? La escenografía, la iluminación, incluso la vestimenta, todo puede contribuir a la atmósfera y al impacto emocional de la serenata. Una serenata interpretada en un balcón al amanecer evoca una sensación muy diferente a una interpretada en un escenario con luces tenues. Para que una serenata romántica realmente robe el corazón, debe sentirse auténtica. La vulnerabilidad es clave. El artista, ya sea Kerem, Ande o quien esté interpretando esta música, debe transmitir una sinceridad palpable. Cuando sentimos que las palabras y la melodía nacen de un lugar genuino de amor y emoción, es cuando la música realmente nos toca. Este vídeo, al explorar Kerem a Ande serenata romántica que te robará el corazón, no solo nos permite disfrutar de una pieza musical y su posible narrativa, sino que también nos invita a reflexionar sobre el amor, la expresión de los sentimientos y el poder del arte. Nos recuerda que en un mundo a menudo rápido y superficial, hay momentos y formas de conexión que son profundamente significativas y conmovedoras. En resumen, este título nos promete una experiencia auditiva y emocional poderosa. Ya sea que Kerem y Ande sean una pareja conocida en el ámbito del entretenimiento, o simplemente nombres que representan la esencia del romance, la idea de una serenata dedicada a robar corazones es una invitación universal a sentir. Nos habla de la búsqueda del amor, de la valentía de expresarlo y del impacto duradero que una canción sincera puede tener en nuestras vidas. Es una oportunidad para dejarnos llevar por la dulzura, la pasión y la belleza de una declaración de amor musical.
Así que hemos viajado a través de las posibles interpretaciones de este título intrigante, Querema Ande serenata romántica que te robará el corazón. Hemos hablado sobre lo que significa una serenata romántica, a las posibles identidades de Querem y Ande, el poder de la música y las letras para conmovernos, y la importancia de la autenticidad en la expresión del amor. En esencia, esta exploración nos deja con la idea de que el romance, cuando se expresa de manera sincera y artística, tiene el poder de tocar las fibras más profundas de nuestro ser. Es un recordatorio de que incluso en medio de nuestras vidas cotidianas, la capacidad de amar y de ser amado, y la belleza de expresarlo, son pilares fundamentales de la experiencia humana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de la serenata romántica de Querem y Ande. Su participación aquí en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo historias y temas que nos conmuevan y nos inspiren. Antes de irse, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció la idea de esta serenata? ¿Han escuchado alguna serenata que les haya robado el corazón? ¿Quiénes creen ustedes que son Querem y Ande en esta historia? Por favor, dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Su feedback es increíblemente valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, por favor, demuéstrennos su apoyo dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos, familiares o con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta exploración del romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.